Contabilidad, primer año, unidad 1. Unidad 2. Contabilidad, primer año, documentación contable. Tema 6. La documentación contable. ¿Qué es la documentación contable? ¿Qué tipos de documentos contables existen? ¿Quién decide qué documentos son obligatorios y cuáles no? ¿Qué significa ser un contribuyente y cuántos tipos de contribuyentes existen? ¿Qué tipo de comprobantes debe emitir cada tipo de contribuyente? ¿Toda la documentación contable se registra? ¿Qué es la documentación contable? Se llama documentación contable a ciertas constancias escritas de las operaciones realizadas por la organización. Desde la antigüedad se registraron por escrito las operaciones que las personas y los gobiernos realizaban. Para ello, se usaron desde tablas de arcilla y papiros hasta el papel, aunque actualmente, tanto por practicidad como por cuidado del ambiente, muchos documentos se elaboran y comparten en soportes electrónicos. Pero en todos los casos, la característica que permite a la documentación contable ser confiable para diversos usos es que se han escrito los detalles de cada operación que se representa allí. ¿Qué tipos de documentos contables existen? Existe una gran variedad de documentos contables y de los que pueden obtenerse datos que luego se registrarán en la contabilidad. Por ejemplo, los contratos de compraventa de terrenos, edificios, barcos o aviones. También los contratos de alquiler, cuyo nombre formal es contrato de locación o de arrendamiento. También forman parte de la documentación contable los contratos de préstamo de dinero, para cualquier fin que la empresa lo requiera. Y del mismo modo, son documentación contable los comprobantes que representan inversiones para las empresas, como las constancias de propiedad de otras empresas, entre muchos otros. Pero en esta unidad conoceremos especialmente los así llamados documentos comerciales. Se trata de formularios, es decir que son documentos que tienen ciertos datos ya impresos y luego, quien deba utilizarlos, completará otros datos. Lo esencial es que para ser contabilizada, todo documento debe detallar la operación de que se trate, debe tener indicado el monto o valor de la operación, y no debe tratarse de documentos de uso interno que sean pasos previos a una operación contable final. Si uno de estos tres requisitos faltase, no se puede registrar contablemente la operación. ¿Quién decide qué documentos son obligatorios y cuáles no? En la República Argentina, la principal fuente que determina cuáles son los documentos contabilizables son las propias leyes. Así tenemos leyes que tratan sobre alquileres de edificios y de tierras destinadas a la producción, otra ley trata de los contratos que realizan las personas para crear sociedades, y existen leyes que tratan sobre los cheques y los pagarés, que son parte de los documentos comerciales que estudiaremos en esta unidad. También en el país existe un organismo del Estado que determina cuáles son los documentos comerciales que son obligatorios y cuáles no, y se relaciona con la administración de los impuestos que recauda el Estado Nacional. Este organismo se llama Administración Nacional de Ingresos Públicos, pero es mucho más conocido por su sigla, AFIP. La AFIP se encarga de registrar a las personas y las empresas que desarrollan actividades económicas como productores o proveedores de servicios, desde una empresa dedicada a la pesca hasta quien tiene un pequeño kiosco. En base a la información que estas personas deben presentar cada tanto tiempo, se calcula el valor del impuesto que debe pagarse, y la propia AFIP se encarga de recibir esos montos. Las empresas y personas individuales que se registran en la AFIP se denominan contribuyentes. ¿Qué significa ser un contribuyente y cuántos tipos de contribuyentes existen? La palabra contribuyente significa persona que contribuye, que hace aportes. Esto puede interpretarse en distintas circunstancias, pero aquí y con relación a la contabilidad y la AFIP, está referida a la persona que tiene que estar registrada como responsable de pagar impuestos.
Como en otros países, en Argentina existen muchos impuestos diferentes. Algunos los recaudan las municipalidades, otros son provinciales, y también están los recaudados por el gobierno nacional, que encarga esa tarea a la AFIP, como ya dijimos. De todos esos impuestos, el que determina ciertas categorías relacionadas con los documentos comerciales es el IVA. Esta sigla significa impuesto al valor agregado, y prácticamente todos los productos y los servicios están afectados por este impuesto. Esto significa que prácticamente cada objeto que compramos o servicio que usamos dentro de su precio tiene incluida una parte que es el IVA. IVA, impuesto al valor agregado. Los contribuyentes frente al IVA pueden ser responsables inscriptos, monotributistas, exentos. Cada persona que tiene un negocio, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas tienen que estar registradas como contribuyentes. Dependiendo del tipo de actividad a que se dediquen y el tamaño de sus negocios, en el caso de las empresas, pueden tener las categorías frente al IVA que se mencionaron: responsables inscriptos, monotributistas o exentos en el impuesto. Quienes intercambian productos o servicios deben emitir comprobantes por sus operaciones. Si el monto de la operación supera los 10 pesos, es obligatorio hacerlo. Si el monto es menor, pero el comprador lo pide, también debe entregarse el comprobante, nadie puede negarse a hacerlo. ¿Qué tipo de comprobantes debe emitir cada tipo de contribuyente? Como explicamos antes, a partir de la situación del vendedor frente al IVA, aparecen diferentes categorías de contribuyentes, y la AFIP ha establecido cuáles son los tipos de documentos que debe entregar cada uno de ellos. En el siguiente cuadro, podremos conocer quiénes emiten y a quienes entregan cada tipo de documento. En el cuadro que se muestra en esta imagen, podemos analizar los tipos de comprobantes que emite cada clase de contribuyente y a cuáles categorías de contribuyentes se les entregan. Tenemos 3 columnas, llamadas respectivamente. Tipo de comprobante. Se distinguen por letras. Estas son la letra A, la letra B y la letra C. Los comprobantes tipo A son los que emiten los responsables inscriptos, solamente a otros responsables inscriptos. Los comprobantes tipo B son los que emiten los responsables inscriptos, a los monotributistas, a los exentos en el IVA y a los consumidores finales. Por último, los comprobantes tipo C los emiten los exentos en el IVA y los monotributistas, y los reciben todos, sin diferencia de categoría. Hemos notado que aparece en el cuadro una categoría llamada consumidores finales. No los mencionamos antes, porque en realidad es una categoría de comprador, porque somos las personas que no tenemos actividades comerciales o profesionales. Solamente compramos productos o servicios para usarlos directamente, es decir que somos quienes finalmente consumiremos esos bienes y no tenemos que estar registrados en la AFIP. En adelante, y por cuestiones de practicidad, solo trabajaremos con comprobantes tipo C cuando realicemos operaciones comerciales. Estos tipos de documentos, identificados con letras, no son todos los que existen. Solamente se refieren a las facturas, los tickets y algunos recibos. Todos sus detalles los vamos a conocer un poquito más adelante. ¿Toda la documentación contable se registra? Como habíamos mencionado al principio de este tema, la mayoría de la documentación que respalda operaciones se debe registrar, pero eso no sucede con absolutamente todos los documentos que usa la empresa. Por ejemplo, existen comunicaciones internas entre diferentes personas o partes de la empresa que no se registrarán en la contabilidad porque contienen datos sobre indicaciones entre esos sectores y personas. Recordemos también que para que un documento tenga valor contable debe cumplir con estas condiciones. 1. Que contenga claramente un detalle de los bienes, deudas u obligaciones de la empresa. 2. Que contenga un valor para esa operación. 3. Que no represente pasos internos previos, que luego se verán reflejados en documentos definitivos.
Entonces, si un documento cumple con las condiciones de detallar los bienes, deudas u obligaciones, si afecta a esos bienes y obligaciones y contiene el valor de esa operación, se convierte en un documento contable y entonces es obligatorio registrarlo en la contabilidad. En los próximos videos de esta unidad, conoceremos los documentos comerciales básicos, su uso y sus características. Créditos. Títulos, Fátima. Diseño y edición, Darío. Textos, Germán. Conversión texto a voz con herramienta PTS de azure.microsoft.com. Edición de video con Wondershare Filmora 10 y con Movavi Video Editor Plus 2021.